Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos muy felices de estar con ustedes. Este es el podcast de Veritas Fidei, transmitiendo en vivo desde Houston. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta serie. Moni, mi esposa, coanfitriona, compañera de vida, amor de mi vida y la que hace que todo funcione en este podcast. Moni, ¿cómo estás? Hola, Cris, hola a todos. No, el que hace que funcione todo es el mensaje que das, que nos enseñas todos los martes, Cris. Dios es el que nos habilita para hacer. Dice la palabra de Dios que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Así que por pura gracia de Dios estamos aquí. Así es. Con todos ustedes. Ahora sí llegamos un poquitín, no, ya es la hora, Cris. Se nos pasa bien rápido el tiempo. Híjole. Pero ¿qué te parece si damos unos saludos bien rápido? Absolutamente. Antes de entrar al podcast. Aquí tenemos a Marco Antonio Díaz. Buenas tardes, Moni y Cris. Saludos desde Querétaro, Ana Gloria y Marco. Un saludo grandísimo. Bendiciones. Compadritos, un abrazo muy grande para ustedes. Gianluca López, buenas. Cris y Moni, bendiciones. Gracias, Gianluca. Un abrazo. Alirio Augusto Cañaveral Valle, muy buenas noches. Estos temas me han sido muy útiles. Aprender y adorar a Dios en oración. Que Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia. Gracias, Colombia. Alirio. Mucho que decir de la oración y nos estamos quedando cortos, pero ahí vamos. Gabriel Telles Suárez, buenas tardes, hermanos Cris y Moni, saludándolos desde Subachoque, Colombia, David Telles. Buenas tardes, Gabriel, hasta Colombia. Y no podría faltar, Cris, nos alegra, ya los conocen, aquí están con nosotros, Jared Quiroga. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Jared? ¿Qué tal, hermanos? Les mando un saludo. Esta semana se ha estado pesadas con muchas horas extra en el trabajo, pero hoy al fin aquí estamos, listo, preparado para aprender. Bendiciones. Bueno verte por ahí en vivo, Jared. Abrazo a ti y a toda tu familia. Sandra Shenfield, bendiciones desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Pues si quieres seguimos los saludos y preguntas al final. Cris, ¿qué te parece si comenzamos? Empecemos. Este tema me gusta mucho. Bueno, vamos a seguir sin más preámbulo. Estamos viendo muchas cosas de la oración. Hemos visto esta temporada, Laura, me ha encantado repasar y agregar muchas cosas acerca de la oración que hemos tenido muy presentes y nos transforma a la hora de orar. La vez pasada, si no vieron el podcast de la vez pasada, véanlo. Es un podcast que a mí me ha animado mucho por el contenido acerca de la oración y los milagros. Créanlo o no, mucha gente en línea me ha tachado de ser antimilagros o de ser demasiado racionalista y de dejar de lado la acción presente directa de Dios por medio de milagros y es todo lo contrario. Yo soy de los primeros defensores de los milagros, empezando con el gran milagro de la resurrección, que es lo que hace que el cristianismo sea verdadero. Y hemos visto milagros de cerca. Moni es un milagro viviente. Hemos visto otros en línea. Ustedes nos han compartido también que han vivido de muy cerca muchos mensajes que nos han llegado de amigos, conocidos, familia, etcétera. Y quisiera seguir en esa línea de la enseñanza principal de Jesús en cuanto a la oración. Nos viene en Mateo 6, en lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y quisiera repasarla. Ya hemos visto que el fundamento de la oración es que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y desde ahí parten muchas cosas. Y vamos a leer este pasaje de nuevo. Ustedes ya lo conocen muy bien, pero creo que es importante repasarlo. Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. Punto esencial aquí. Que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Y al orar no uséis repeticiones sin sentido. Algunas traducciones dicen vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, de nuevo, sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Una de las cosas más importantes, de hecho, lo primero que nos dice Jesús acerca de la oración, después de que nos dé el fundamento de que Dios es nuestro Padre y así lo tenemos que ver y tratar, lo primero que nos dice es: oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, y luego dice santificado, santificado. ¿Qué quiere decir? Y en esta palabra nos vamos a enfocar un poco. ¿Qué quiere decir santificado? Santificado es una palabra antigua, no es una palabra de uso común. Si ustedes escuchan jóvenes hablar el día de hoy, muy poco o nada, nunca van a escucharlos hablar con esta palabra. No se usa ya en el español cotidiano, en el castellano cotidiano. Algunas traducciones lo omiten también, pero esta palabra santificado es difícil de traducir de otra forma. Es difícil dar un sinónimo de la palabra santificado. Y lo que hace esta palabra, lo que significa es que debemos tratar a algo o a alguien como sagrado. Eso es lo que significa santificado. Es decir, hacerlo lo más importante y crucial en tu vida. Es lo máximo, lo más supremo. Y Jesús dice, esto es lo primero. Lo primero es que el nombre de Dios es santificado, sea tu nombre. No solo la oración, sino que en tu vida el nombre de Dios, y no solo el nombre, sino lo que significa Dios y Dios mismo, sea lo más importante en tu vida. Y esto va haciendo también eco al primer mandamiento, que sea Dios lo más importante en tu vida. Y va en contraposición a poner otras cosas como lo más importante en tu vida, que es básicamente la definición de idolatría. Cuando pones a algo o a alguien por encima del nombre de Dios en tu vida, estás siendo idólatra. Así que Jesús lo primero que dice a la hora de enseñarnos a orar es que la adoración y alabanza hacia Dios, es decir, adorar a Dios, es lo más importante en nuestra vida. Debe ser lo más importante en nuestra vida. Así que en este podcast vamos a hablar de tres cosas principalmente. Primero, la primacía de la oración, la autonomía de la oración y la adoración dentro de la oración. Quisiera también definir un poco lo que es etimológicamente esta palabra santificado, santificar, como se usa en el griego. Esta palabra en el griego se utilizaba también en el contexto de hacer que algo sea puro o santo, o consagrarlo, o venerarlo. Y específicamente se refería a la purificación ceremonial o la adoración de alguien con la mente.
Sí, es un verbo que se relaciona con una actividad mental. Y entonces cuando dice en Mateo 6:9, dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿sí? Viene de esta raíz del griego agiazo, que significa también puro y sin mancha, puro y sin mancha. Y Jesús nos dice, eso debe ser lo más importante. Hablemos entonces de la necesidad de esta adoración en la oración. La necesidad de la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Bueno, anteriormente nos dice Jesús, no oréis como los hipócritas. Y un hipócrita es una persona que no es consistente, es decir, que tiene un comportamiento distinto según la ocasión. Es decir, no es una persona de una pieza. Es gente que quiere verse espiritual, pero no son espirituales. Quieren aparentar que Dios es lo más importante en sus vidas, pero no lo es. Entonces, es gente que no es consistente en su vida y en especial en su vida de oración. Y si se ponen a ver, no lo vamos a recorrer ahorita, pero si se ponen a ver, Jesús a quienes criticó más fueron a los hipócritas. Por eso cuando oigo decir que, bueno, y es que yo no voy a esa iglesia porque está lleno de hipócritas, cuidado, porque por un lado, tiene razón, no debemos ser hipócritas. Por el otro lado, Jesús es lo que más criticó, ¿sí? Y por otro lado, también debemos ser honestos, lo suficientemente honestos para ver la viga en nuestro ojo antes de la paja ajena. Entonces, pero volviendo aquí a la cuestión de los hipócritas, por lo general son gente que ora para obtener un beneficio. El hipócrita por lo general es alguien que ora para obtener un beneficio y no porque Dios sea su padre. Es decir, son inconsistentes. Es como un hijo que tiene actitudes tal vez positivas con el padre, con el papá, pero solamente porque quiere obtener algo. Quiere obtener un beneficio. Quiere obtener un dinero o quiere obtener una actitud, etcétera. ¿Sí? Seguramente nunca se han topado con gente así. Bueno, es gente que solamente también ora cuando están en problemas. ¿Sí? Y esto es interesante porque santificado se refiere aquí a lo que pones como lo más importante. Por eso estamos hablando de la primacía de lo que debe ser la oración, en la oración. La gente, el hipócrita que ora por lo general cuando su verdadero tesoro está amenazado. No porque Dios sea su tesoro, como Jesús lo enseña, sino porque su verdadero tesoro se ve amenazado. La oración sincera no busca el beneficio de Dios, la oración sincera busca a Dios. Fíjense, escuchen esto de nuevo porque esto es importantísimo. La oración sincera no busca el beneficio de Dios, busca a Dios. En la oración sincera, en la oración de adoración, la meta no es nada más que Dios. Y no lo que obtienes de Dios. Y este es lo que ilustró, entre paréntesis también, Jesús cuando habló la parábola del hijo pródigo. Lo que el hijo pródigo quería al pedirle al padre la parte de su herencia, cuando que el padre estaba vivo, eran dos cosas en la cultura judía. Era básicamente, estás faltándole al respeto al padre, pidiéndole su parte de la herencia, porque esencialmente la herencia solamente se recibía al morir el padre. Entonces,
Fíjense, es un doble insulto porque el hijo está deseando la muerte del padre y no ama al padre sino las cosas del padre. El hipócrita ora porque quiere las cosas del padre pero sin el padre. Eso, mis hermanos y amigos, debe moldear la forma en que oramos. Ahora, yo no quiero decir que esté mal pedirle cosas a Dios, pero sí está mal pedirle a Dios cuando la meta final y el amor principal que tenemos no es a Dios. Por eso Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y hablábamos también en un podcast anterior que lo que tenemos que hacer es sustituir nuestro tesoro en este mundo. Eso es de lo que habla Jesús al decir santificado sea tu nombre. Cuando Dios no es tu gloria, entonces solo oras cuando tu verdadero tesoro está en peligro. Pero cuando oras todo el tiempo, cuando es algo que ya está como costumbre en tu vida, oras porque Dios es tu tesoro más grande y lo haces en secreto. Fíjense en algo, y varios teólogos han hablado de esto. William Temple es uno de ellos, y él decía que tu relación más importante es lo que haces en tu tiempo cuando estás solo. En otras palabras, cuando nadie te ve o no tienes que hacer algo en particular, ¿qué haces y en qué piensas? Eso es lo más importante acerca de ti. ¿Sí? Cuando no tienes que hacer algo específicamente, ¿qué es lo que haces y en qué es en lo que piensas? Eso es tu tesoro. Ahí está tu tesoro. ¿En qué piensas? ¿Piensas en vacaciones? ¿En hobbies? Y de nuevo, no hay nada malo en esto. Moni y yo nos gustan las vacaciones. Tenemos hobbies. Nos gustan hacer diferentes actividades, jugamos, etcétera. Pero ¿en qué está invertida tu mente cuando no tienes algo en particular que hacer o en qué pensar? Eso es lo más importante de ti y eso es donde está tu tesoro. Esa es la contradistinción de ser un hipócrita. El hipócrita busca a Dios por conveniencia, busca a Dios por lo que Dios puede hacer, beneficiándome a mí, no yo buscando a Dios porque lo amo, porque es mi papá. Y ahí de nuevo, esto va muy, muy entrelazado con lo que hablábamos de la esencia de la oración. Entonces, cuando no tienes nada que hacer y piensas en algo, ¿en qué piensas? En propiedades, en profesiones, en hobbies, en posiciones. ¿Qué haces en secreto? Lo que más haces en secreto, ese es tu tesoro. Y si Dios no es lo supremo en tu vida, solo vas a orar cuando lo que más quieras se ve amenazado. Por eso hay gente que no tiene vida cotidiana de oración. Hay gente que nunca se para en la iglesia más que cuando tienen problemas o cuando hay un bautizo o un funeral o en Navidad. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo va. Y tus hábitos de oración te van a indicar dónde está lo que más amas, dónde está tu tesoro. Y creo que por eso es muy importante que cultivemos una vida de oración, pero no una oración como una obligación. No una oración de ya nos vamos a dormir y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque es la rutina, porque es la... y no que esté mal tener una costumbre, una rutina, al contrario. Pero no hacerlo por eso. No hacerlo porque sea una obligación,
sino, fíjense, hace tiempo algo que me enseñó mi mentor, el Dr. Clay Jones, me parece importantísimo, que cuando venía gente que sentía que Dios se había apartado de ellos y que sentían que Dios les había abandonado, antes, y muchos pastores le dicen, bueno, te has puesto, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Y el Dr. Clay Jones me dijo una vez, creo que esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿estás disfrutando y deleitándote en tu tiempo con Dios? Porque cuando Dios para ti es un tesoro, es tu tesoro más importante, vas a anhelar ese tiempo, vas a disfrutar ese tiempo. Si no, lo vas a ver simplemente como otra actividad, me tengo que levantar y lavar los dientes y después a orar y a dormir. Va a ser un ítem más en tu lista de cosas que hacer y que tachar de la lista para ese día. Eso es lo que hacen los hipócritas. Ahora, todo el mundo adora a algo en secreto. Jesús dice, la forma más sencilla de saber que tu cristianismo es real es ver lo que haces en secreto en tu vida de oración. ¿Le oras seguido? ¿Te da gusto orar? ¿Le adoras seguido? ¿Haces eso consistentemente? ¿Sí? Hay gente que va a la iglesia solamente porque quieren algún beneficio, porque quieren sentirse incluidos, quieren sentirse como parte de algo, quieren pertenecer a algún grupo, quieren obtener algún beneficio y preguntan. ¿Sí? Mucha gente va a la iglesia y dice, no sentí que obtuve ningún beneficio de esto. Y se van. Esa es la forma hipócrita de buscar a Dios. Es la forma hipócrita de buscar a Dios. La gente casi nunca pregunta, wow, esto que estoy aprendiendo de Dios, ¿es verdad o no? ¿Es esto lo que Dios quiere o no? Y esa es la clave para no engañarnos en la iglesia. Nuestro principal propósito debe ser llegar a la verdad. No, ¿cómo me voy a beneficiar de esto? Así que en secreto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que haces en secreto? ¿Le amas y le adoras en secreto? Es decir, si tú piensas en Dios, Dios sabe que en lo más profundo de tu corazón le amas y le adoras. ¿O Dios y tú saben que solamente lo estás buscando porque hay otras cosas que consideras más importantes y solamente estás usando a Dios para obtener otro beneficio? ¿Qué haces en secreto? Entonces, tu vida de oración y la actitud, sobre todo la actitud en cuanto a tu vida de oración, es lo que indica dónde está tu tesoro, qué es lo que es tu tesoro. Y la forma de saber si eres realmente un discípulo de Jesús es si piensas todo el tiempo en estas cosas porque Dios es lo que anhelas, adorando a Dios sin esperar nada a cambio. Yo creo que la oración más noble es la oración que busca a Dios por quien Dios es. Y es la forma de amor más grande. Es como cuando un hijo busca a un padre y lo busca nada más para darle un abrazo y decirle te amo. Muchos hijos sí hacen eso. Papá, te amo. Oye, necesito dinero para ir al cine. Y no que esté mal eso, pero cuando nuestra actitud es solamente buscar el beneficio, ya no estamos buscando a Dios, estamos buscando algo más. El segundo punto es el primero que vimos es la necesidad de la
adoración. La segunda es la primacía de la adoración, de santificar. Santificado sea tu nombre, va antes de danos hoy nuestro pan de cada día. Y va también antes de perdónanos nuestras ofensas. Vas a adorar a Dios antes de pedirle y antes de confesarle tus faltas. Es lo primero, porque esto pone el marco de referencia sobre lo que hacemos con todo lo demás en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la petición nos dice cómo vemos al mundo, cómo deberíamos ver al mundo, y la confesión nos dice cómo nos vemos a nosotros mismos. Fíjate, la oración y el tener a Dios como centro nos da la perspectiva de quiénes somos y cómo debemos ver al mundo externo. Y por eso, fíjense, esto es importantísimo, por eso todos tus problemas en relación con Dios son problemas de adoración. Déjame repetir, todos tus problemas en relación con Dios son problemas de adoración. Si santificas cualquier otra cosa antes que a Dios, eso refleja cómo pides y cómo ves el pecado. De nuevo, si santificas cualquier otra cosa antes que a Dios, eso reflejará cómo pides y cómo ves el pecado. Cuando pides cosas dices, tengo necesidades. Cuando pides perdón, dices, tengo problemas. Pero los problemas que vienen en estas dos áreas son problemas de adoración. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo. ¿Sí? Cuando alguien viene y dice, sabes, sé que he pecado y he pedido perdón, y sé que Dios me perdona, y yo sé que la gente me perdona, pero no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Han escuchado eso? Y antes de haber estudiado este tema, me pareció un poco confuso. Porque suena como noble, ¿no? Ya me perdonó Dios y ya me perdonó la persona que ofendí o las personas que ofendí, pero no me puedo perdonar a mí mismo, ¿no? Pero la clave es la oración del Padre Nuestro aquí, porque, de nuevo, ¿qué haces con tus secretos? Es lo que más adoras, ¿sí? Y de ahí va a fluir tu petición y tu confesión. Entonces, si santificas algo más que a Dios, vas a distorsionar tu percepción de Dios y tu confesión no será más que culpa. Y aquí el problema de esta persona que dice, no me puedo perdonar a mí mismo, es porque en el fondo está diciendo, Dios no es lo suficientemente grande para perdonarme. Tengo algo más grande que soy yo y yo no me puedo perdonar a mí mismo. Te estás poniendo a ti por encima de Dios y por encima de la autoridad de Dios. Y suena muy noble, pero no lo es. Es un acto de auto-idolatría. ¿Sí? Es una incorrecta autopercepción. De nuevo, si santificas algo más que a Dios, vas a distorsionar tu percepción de Dios y tu confesión no va a ser más que culpa. ¿Sí? Es también como el hombre que creció en una familia legalista, y aquí legalista me refiero a que guardar las leyes de la iglesia y los mandamientos y todo esto, ¿sí? Y aunque sus padres ya habían muerto, él decía que no se podía perdonar porque sus padres no lo habrían perdonado. Esta es otra forma de distorsión, ¿sí? Entonces dice, no me puedo perdonar a mí mismo, pero es porque yo sé que mis padres no me habrían perdonado. Ya murieron, pero yo sé que mis padres ya, aunque ya no están aquí, no me habrían
perdonado por lo que hice. Podríamos decir, bueno, este hombre se odia a sí mismo, tiene baja autoestima, no. Pero no, el problema viene de antes, porque este hombre lo que necesita es bajar a sus padres del lugar santificado, del lugar santo, y necesita este hombre desantificar a sus padres y poner a Dios en el lugar que merece. Entonces, alguien que dice, es que yo sé que mis papás no me perdonarían, está poniendo a sus padres en el lugar de Dios, está santificando a sus padres en lugar de santificar a Dios. Entonces, sea que digas, no me puedo perdonar a mí mismo o no me perdono porque mis padres no me perdonarían, de nuevo, suena muy noble y muy lindo, pero no lo es. Es una forma de idolatría y de poner la supremacía de Dios y bajar a Dios del lugar santo que merece. Y eso, mis hermanos y amigos, debemos hacerlo con todas las cosas en nuestra vida. Hay veces que alguien puede llegar y decir, sabes, es que he estado orando por esto y he estado orando por estas cosas, pero no las he recibido. Entonces, y ¿sabes qué? Cuando oro no tengo paz. ¿Han oído eso? Es que oro, pero no tengo paz con esto. Bueno, y esta es la razón. Si pides a Dios y pides una promoción, de hecho yo le estoy pidiendo, y Moni y yo estamos orando por algunas cosas en cuanto a mi trabajo, ahora mismo, ¿sí? Pero no he perdido la paz. ¿Por qué? Porque cuando pides a Dios, por ejemplo, una promoción, que no es una promoción lo que estoy pidiendo, por si no van a decir, no, le vaya a llegar una llamada ahí a mi jefe. Oye, Cris está pidiendo la promoción, ya dásela, por favor, no. Pero cuando alguien está, por ejemplo, orando por una promoción y pides la promoción y piensas en tu corazón, dices y piensas, si no recibo esta promoción se va a arruinar mi vida. Entonces, tu trabajo es el santificado, no Dios. Dices, debo recibir esto, se termina mi vida. Entonces santificaste tu carrera por encima de Dios. Cualquier pensamiento que te venga, ¿sí? Que se te venga abajo, te va a quitar la paz. Por eso no tienes paz, porque estás santificando algo que no debes. Debes de santificar tu carrera y entonces vas a tener paz cuando ores. Y Cris, un paréntesis. Con lo de tu trabajo, ¿cómo oramos? ¿Qué más decimos? Hágase tu voluntad. Sí, porque, y aquí está el otro lado de la moneda, y es de lo que hablábamos hoy, Moni, es que junto con las peticiones que tenemos también, viene a veces una parte un tanto egoísta, porque decimos, bueno, quiero esto de mi trabajo, lo quiero y lo voy a poner en tus manos, pero también viene esta cláusula de salida, donde estás santificando a Dios al decirle, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque sabes que a fin de cuentas Dios sabe más que tú. Y Dios te va a dar algo mejor. Y a lo mejor en el momento, seguramente en el momento no va a ser lo que quieres. Pero en retrospectiva, y esto lo hemos visto tú y yo en nuestras vidas, en nuestras carreras, en todo ámbito, que muchas veces decimos, qué bueno que Dios no me dio esto que le pedía, porque me hubiera arruinado. Uh-huh. Pero eso ya lo ves después. O también situaciones difíciles, ¿no? Porque pasé por esta situación tan difícil, ¿sí? Ya lo ves. Bueno, qué bendición que tuve que pasar esa situación difícil. Por esto, por esto, por esto. Y a veces y estamos hablando aquí de... Me da un poco gracia, no en el sentido de falta de respeto, sino gracia que digas, bueno, cosas difíciles. Y a veces
estas cosas son cosas de vida o muerte, como lo has vivido. No son cosas que hablamos a la ligera. Pero Dios a veces nos permite pasar por esas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios se santifica. Y nosotros lo santificamos a Él. Es decir, la forma en que lo santificamos es decirle, Señor, aquí está este lugar tuyo y de ahí no te voy a quitar. Y es lo que hizo gente como Job. Satanás le dijo a Dios, sí, pues Job te tiene muy santificado ahí porque le das todo. Sí. Quítale y vas a ver cómo te desantifica, pero rápido. Y Dios le dice, hazlo. ¿Y qué hace Job? Se mantiene fiel. Le sigue, no, obviamente se queja con Dios, ¿sí? No chismea porque lo hace con Dios directamente. Pero a ver, vamos a analizar un poquito más a fondo, así muy... Sí, adelante. Filósofos. Job estaba en su derecho a decir, ¿y por qué me tuviste que probar si tú ya sabías que te amaba y para darle una lección a Satanás, ¿no? O sea, pues a Satanás, ¿qué te importa, no? ¿Te importó más darle una lección a Satanás que el sufrimiento mío? No fue eso. Ve más allá. Ve cómo nos ha bendecido a tantos la historia de Job. Uh-huh. Ve lo que trascendió esa historia, ese sufrimiento, esa fidelidad a Dios. Pero y el punto de Dios era, Dios ya sabía que Job se iba a mantener fiel. Porque Dios ya sabía que en el corazón de Job Dios estaba santificado. Y no tenía que probarle absolutamente nada a Satanás. Y no tenía que, pero fíjate, es como dices tú, como cuando Chana le dice a Juana para que vea Melchor, o no sé cómo dices, pero lo que está pasando aquí es que en el momento en que estás pasando por los momentos más horribles y difíciles en tu vida, ahí se va a ver qué es lo que en tu vida está santificado. Y cuando tú dices, Señor, seas tú santificado aún en medio de este sufrimiento, lo que estás haciendo es un par de cosas. Primero estás diciendo, Dios es lo más importante en mi vida. Y segundo, lo que estás haciendo es, le estás quitando la razón a Satanás, porque la cuestión en el cielo y con Satanás y con sus ángeles caídos no era la existencia de Dios, era la justicia de Dios. Y lo que alguien como tú, por ejemplo, que ha pasado con terrible sufrimiento y como Job se siguen manteniendo fieles, ¿qué estás haciendo? Como dice Pablo que vamos a juzgar ángeles. Y yo me preguntaba, y esto me lo enseñó de nuevo el doctor Cliff Jones, decía, ¿se han puesto a pensar por qué vamos a juzgar ángeles? Y yo, ni idea. Bueno, vamos a juzgar ángeles porque precisamente cuando Dios crea seres superiores, con mayor evidencia de su existencia, y después crea a seres inferiores, estoy hablando aquí en cuanto a poder, ¿sí?, como los seres humanos, y con menor evidencia, pero que le seguimos amando, entonces estamos justificando el juicio de los que se rebelaron contra Dios. Y esto aplica a humanos y a ángeles. Y por eso es tan importante esta cuestión de la santificación, porque Dios debe mantenerse en el lugar supremo, aunque no recibamos lo que queremos. Y es lo que Job dijo, Dios sigue siendo Dios. Dios dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre de el Señor. Sigue siendo santificado tu nombre, le dijo Job. Me gusta mucho una cita, los que me conocen, del doctor Martin Lloyd Jones, un teólogo del siglo XVIII. Y esto es lo que decía. Decía, casi todos nuestros problemas se deben al hecho de que somos culpables de una doble falla.
Por un lado, no nos damos cuenta de la profundidad del pecado y por el otro fallamos al no entender la grandeza, la altura y la gloria de nuestra salvación. Es una doble falla. Es una falla al ver el excelso lugar que debe mantener Dios en nuestra vida y la profundidad de nuestra necesidad y nuestra maldad. Esa es la doble falla. ¿Sí? Todas estas fallas son fallas de adoración, fallas al poner a Dios en su lugar. Entonces, la primacía de la adoración es, la adoración debe venir antes de pedir, antes de danos nuestro pan, antes de dame la promoción, antes de dame esto que necesito, viene la adoración, la santificación, el dejar lugar, poner en nuestro corazón a Dios en el lugar santo. Y después de perdónanos, porque si mantenemos a Dios en ese lugar, vamos a entender nuestro lugar como criaturas, nuestra dependencia de Dios, y vamos a entender también la necesidad que tenemos de perdón de Dios. De otra manera, vamos a ser como hijos rebeldes que simplemente van a Dios, como el hijo pródigo, para sacar algún beneficio. Y Cris, lo que dijiste ahorita, muy importante, de entender nuestra naturaleza, y algo que escuchamos también de Tim Keller en estos días, que me gustó mucho, es ¿cómo te quieres conocer a ti mismo si no conoces a Dios? Claro. Y en eso está tu mente, o sea, ¿qué pides? Ve, quiero el Ferrari, quiero esto, quiero la mansión, quiero que le des a mi mamá millones, quiero que los... O sea, ¿en qué está tu mente, tu corazón? No te conoces si no conoces a Dios. Es eso que dijo Tim Keller. Y es cierto, y si no entiendes lo que a Dios le interesa, vas a estar desalineado en lo que le pides a Dios. Por eso Jesús dice, piden y piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque no saben lo que a Dios le importa. No saben lo que a Dios le interesa, lo que Dios quiere, lo que Dios ama. ¿Y para qué te crearon? Exactamente. ¿Para qué te creó Dios? No te creó para que le pidieras y le pidieras y le pidieras y le pidieras que el Lamborghini, que la mansión, que los coches, que los diamantes. Dios nos creó para entrar en una relación de amor eternamente con Él, para disfrutarlo por siempre. Y ese es nuestro propósito. Y el segundo propósito va ligado a eso. Ayudar a los demás. Como un mendigo, como dice el doctor Frank Turek, somos como mendigos que encontramos el pan de vida. Y lo que estamos tratando de hacer es compartir ese pan gratuito con los demás. Un regalo, un tesoro. Es como si encontraras un tesoro inagotable y te lo guardas. Y puedes seguir sacando de ese tesoro, nunca se acaba, pero te lo guardas. Eso sería criminal. Cuando hay gente que está espiritualmente pobre y que puedes enriquecerla. Obviamente les puedes dar el tesoro y si no lo quieren, bueno, pues ya es problema suyo. Pero nuestra tarea es compartir ese tesoro que es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, todos estos problemas que tenemos como humanos son problemas en relación con la posición en la que ponemos a Dios. Son problemas de adoración. Si santificas cualquier otra cosa antes que a Dios, eso refleja cómo pides y cómo ves el pecado y cómo te ves a ti mismo. Cuando pides cosas, dices de nuevo, tengo necesidades. Cuando pides perdón, dices, tengo problemas. Pero los problemas que vienen en estas dos áreas son, en esencia, problemas de adoración. La adoración a Dios es lo que va a sanar tu perspectiva del mundo, es decir, cómo ves el mundo, y tu perspectiva de cómo te ves a ti mismo y cómo ves a las demás personas. Por eso debemos ser grandiosos en adoración. Y no se trata de ir a cantar al coro el domingo por media hora. A eso no nos referimos.
La clave es que todas nuestras fallas, de nuevo, son porque no entendemos la grandeza de Dios y el lugar que debe ocupar en nuestra vida y la profundidad de nuestra maldad y de dónde nos debe sacar Dios o de dónde ya nos sacó Dios. Esas son nuestras fallas principales y de nuevo son fallas de adoración. La única forma de tener una perspectiva correcta en ambas áreas es santificar a Dios. Y tercero y brevemente, la anatomía de la adoración. Me gusta mucho esta cita porque, de nuevo, mucha gente no pregunta cuando se ponen a ver el cristianismo y tengo familia, hay una persona por ahí que le he compartido el evangelio de la manera más ilustre, más lógica, más concienzuda, más sencilla, más profunda que he podido y más veraz, más evidencial que he podido también. De manera que no hay más que decir. O una de dos, ¿sabes qué? Déjame investigarlo un poco más a fondo. Lo que dices tiene sentido. O, ¿sabes qué? Tienes razón, esto es verdad. Nadie se pregunta si es verdad. Todos se preguntan, ¿esto me hace feliz? ¿Esto me gusta? Y esa es la pregunta incorrecta. C.S. Lewis tenía mucho que decir en cuanto a esto. Decía, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo puedo ver claramente todo lo demás. El cristianismo y el tener esta perspectiva santa, santificada de Dios, es la clave para no engañarnos en el mundo, para no vivir engañados, para vivir en la verdad. Sí, de nuevo, ¿qué es lo más importante? En secreto, ¿qué es lo que haces? ¿Le amas? ¿Le adoras? ¿O piensas más en otras cosas que consideras lo más importante? ¿Sí? Piensen en esto. Es como si yo tomo a mi hijo y lo llevo a la... ustedes saben que me gusta el Lego, no el ego. El Lego. Los Legos. Y lo llevo a la tienda de Lego. No me pagan, no es comercial, por cierto. Lo llevo a la tienda de Lego. Llevo a mi hijo a la tienda de Lego a ver los juguetes. Y le digo, mira, ¿ya viste ese? ¿Ya viste ese juego de armar? ¿Te gusta? ¿Sabes? Eso nunca va a ser tuyo. Se imaginan la crueldad. Y no solo le dices eso, le dices, voy a hacer todo lo posible el resto de mi vida para que seas miserable y nunca tengas eso. ¿Qué pasaría con este niño? ¿Qué pasa con la forma en que va a ver el mundo y cómo se va a ver a sí mismo? Diría, bueno, pues si no puedo ni confiar en mi padre, no puedo confiar en nada más. Y a veces así nos pasa con Dios. Tenemos una perspectiva distorsionada de Dios y por eso no lo santificamos. Tenemos miedo a santificarlo porque decimos, bueno, si lo santifico a lo mejor me va a dar algo que no quiero o me va a mandar algo que no quiero. Por lo tanto, tenemos esta visión distorsionada de nosotros y de la vida. Pero si puedes santificar a Dios, vas a verte a ti mismo y al mundo correctamente. Y esa es la cita de C.S. Lewis. Puedo ver todo lo demás claramente a través del cristianismo. La adoración correcta a Dios, la santificación correcta a Dios, cura la idea que tenemos de que si Dios no nos da todo es porque no nos ama. Muchas veces somos como niños. O sea, si no me da la promoción es porque Dios no me ama lo suficiente. Y por eso esta oración debe venir con, Señor, sabemos qué es lo mejor. Sabemos que tú sabes lo que es lo mejor, no nosotros. Y de nuevo, los niños son una gran fuente de ejemplos. El niño
papá, ¿me llevas al circo? No, no podemos ir al circo ahorita, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, etcétera. Pero mira, podemos ir al parque, allá hay juegos y te llevo al parque. El niño dice, no quiero nada. ¿Por qué? Porque si no puede tener el circo, entonces va a hacer su capricho y no quiere nada. ¿Por qué? Porque los padres son malos. ¿Sí? Y a veces pensamos así, no quieres tener nada que ver con Dios porque pensamos que Dios es malo. Y ese es el problema con la perspectiva que tenemos de Dios cuando no lo ponemos en el lugar santo. ¿Sí? ¿Saben cómo se cura eso? Bueno, algunos dicen, hay un dicho que tenemos que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No, ese no es la solución. La solución es la adoración y santificación correcta a Dios. Eso es lo que cura nuestra manera de pensar y eso es lo que cura nuestros corazones. Piensa en esto. Dices, mientras más veas a Dios con cercanía y su amor como Padre, más vas a ver su majestuosidad, más vas a ver su gloria. ¿Sí? Y vas a decir, tengo un Padre en el cielo que quiere que sea feliz para la eternidad, no nada más aquí. Y lo único que se puede imponer en ese plan soy yo mismo, mi propia naturaleza rebelde. ¿Sí? Y hay gente que no puede concebir de un Dios que mande a gente al infierno. Muchas conversaciones he tenido en cuanto a esto, porque hay veces que no ven el cristianismo es como estos dos lados del péndulo, ¿no? Mientras más vas de un lado, más ves el otro lado. Y esto es lo que dice el doctor Lloyd Jones. Son dos lados del péndulo. La grandeza de Dios, y mientras más ves la grandeza de Dios, más ves la profundidad del pecado. Y mientras más entiendes ambas, mejor vas a entender la solución, que es ¿qué? La cruz de Cristo y su resurrección. Esos son los dos lados del péndulo. El sacrificio es el acto más alto de adoración y es lo que hizo Jesús en la cruz, obedeciendo a Dios por amor a nosotros. Solo en la cruz tienes un Dios magníficamente justo y perfecto y magníficamente amante y perdonador. Son las dos cosas. Y entonces la cuestión del infierno se resuelve sola, porque el infierno es nada más y nada menos que la justicia de Dios poniendo la maldad en el mundo en cuarentena. Y a mí me extraña que mucha gente se queje de tanta maldad en el mundo y cuando les hablas del infierno dicen, eso es muy malo. Y digo, no, nosotros lo hacemos en las sociedades civilizadas, en todos los países civilizados lo hacemos, se llama cárcel. ¿Qué es la cárcel? Es un lugar de cuarentena donde se ponen los elementos nocivos y malos de la sociedad para que dejen de cometer maldad en el resto del mundo. Eso es lo que hace un Dios justo. Un Dios justo no deja la maldad ir impune, pero al mismo tiempo es amante y perdonador y da una salida y se da a sí mismo para que nosotros no tengamos que pagar. Entonces, mientras más santo te veas a ti mismo, menos vas a necesitar a Dios y a Jesús. Y por eso vas a tener una perspectiva incorrecta de ti y del mundo. Mientras más santo y santificado veas a Dios, más vas a ver que le necesitas a Él y a Jesús, y menos perspectiva incorrecta vas a tener de ti mismo. Y esos son los dos lados del péndulo. Y esta es nuestra oración de hoy. Padre, enséñanos a decir, santificado sea tu nombre. Y ayúdanos a entender que esto tiene un profundo significado y que sana nuestro ser. Ayúdanos a entender que solamente podemos decir,
santificado sea tu nombre, cuando veamos a Jesús en la cruz y que cuando dijo que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, es ahí donde vemos el amor y la justicia de Dios bajar a la tierra al mismo tiempo. Ayúdame a apreciar su sacrificio y a anhelar la gloria venidera que nos espera a todos los que te amamos en espíritu y en verdad. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues ahí está. Quedan unos minutitos. Muchas gracias, Cris. Vamos a leer aquí unos saludos. Adelante. No pueden faltar nuestras mamás, Cris. Mónica Cutolenco, aquí estoy presente, Moni Cris. Saludos, Mami. We love you. Un abrazo, besos. También tenemos Moni, mamá. Y Madeleine Rieder, hermoso y importante tema. Muchas gracias. Dios los bendice, los amo. Gracias, mamita. Y María Beck también. Saludos y bendiciones para Cris y Moni. Gracias, Muchísimas gracias, bendiciones. Están Muchas en nuestras gracias. oraciones también. Siempre. Fer Camacho dice, bendiciones hermanos, oramos por su ministerio. Saludos, San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Muchas gracias. Y eso es algo que les vamos a seguir pidiendo. Por favor, oren por nosotros, por nuestro trabajo, nuestro ministerio. Eso es lo que más les podemos pedir. También oren por las personas que están ahorita sufriendo por este huracán categoría 5 que está pasando por ahí, por Jamaica, y que acaba de pasar ya, de hecho. Y bueno, que Dios esté con todos ellos. Fernando Contreras, saludos y bendiciones desde Curicó, en Chile. Gracias, un abrazo hasta Chile. Jesús Fer Mel dice, saludos y bendiciones desde San Luis Potosí. Su programa me inspira mucho para mantenerme fortalecido en el Señor. Dios le siga dando sabiduría de lo alto para seguir glorificando el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Un abrazo. A ver si me ayudas por ahí también. María Nicolasa Ramos, saludos, bendiciones desde Colombia. Doy gracias a nuestro Dios por estos programas que ustedes producen. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. Diego Raquel Arriola Ruiz, gracias. Nos hace falta oír la verdad. Pues eso es lo que tratamos de hacer, hablar la verdad en amor. Morales de González Betsy dice, excelente análisis, ideal para autoevaluar nuestras oraciones. Gracias por compartir, siempre atenta a los estudios, bendiciones. Y eso es algo que nosotros hacemos también al hacer estos estudios, nos estamos autoevaluando de cómo oramos y cómo estamos orando y por qué estamos orando y la actitud sobre todo que uno tiene a la hora de orar. Estoy orando exigiéndole a Dios, me enojo con Dios cuando no obtengo lo que quiero, entonces ya me estoy paganizando en mi oración. Estoy bajando a Dios de su lugar santo. Gaby Hernández, Cris, nos da mucho gusto saludarlos. Dice, saludos y Cris y Moni. Aquí Rafa y yo escuchando, aprendiendo y recibiendo bendición. Gracias a Dios por sus vidas, bendiciones totales. Siempre nos da gusto saber de ustedes. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Rafa. Un abrazo para ustedes también. Freddy Andrade desde Querétaro. Gracias. Carlos L. Garro Mora, gracias por estas enseñanzas, siempre de gran bendición. Saludos desde Costa Rica. Un abrazo hasta Centroamérica, Costa Rica. Eric Aliano dice, saludos, Dios les bendiga. Creo debemos dejar de usar a Dios a través de la oración como una transacción para nuestro beneficio. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y vamos a hablar un poco más de eso, de algo que no quisiéramos tampoco es que dijera uno, bueno, pues entonces ya no le voy a pedir a Dios porque a lo mejor le voy a pedir mal. No, yo creo que hay que ser más bien audaces con la oración, hay que ser sensibles con la oración, concienzudos de qué estamos orando y por qué lo estamos orando, y pedir alineados con lo que a Dios le interesa. Y humildes. Y humildes también. Pero vamos a ver en los próximos 2 programas que debemos orar de una manera audaz, con audacia, sabiendo que Dios nos escucha y que quiere nuestro bien. Irving Terrazas Molina dice, Dios los bendiga, mis hermanos, fuerte abrazo.
Gracias, Irving. ¿Qué te parece si oramos antes de irnos, Chris? Adelante. Señor bendito, gracias porque nos permites comunicarnos contigo. Ayúdanos a siempre tenerte santificado, que seas lo más importante, que seas el tesoro más grande en nuestro corazón y en nuestra vida. Y ayúdanos a poder compartir ese tesoro con todos los demás. Gracias por haberte dado en rescate de nuestra vida. Gracias por haberte sacrificado por nosotros y gracias por la vida eterna que podemos confiar en que tenemos gracias a tu amor. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Gracias y pronto, el próximo martes, tenemos otro programa aún muy, muy importante. No hemos terminado de hablar de la oración. El próximo martes, si Dios nos lo permite, aquí estaremos sus anfitriones, Moni y un servidor. Muchas gracias, Chris. Gracias, Moni. Siempre es un honor. Muchas gracias. El honor es mío. Gracias a ustedes. Hasta pronto.